Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que es muy apropiado para los días que estamos viviendo y nos lleva a preguntar cuál es la postura cristiana con respecto a una celebración que se acostumbra en medio de la sociedad, que pudiera parecer como una moda atractiva, pero finalmente debemos valorarla a la luz de la Escritura. Y me refiero particularmente a la celebración del Halloween. Para poder iniciar este estudio, quisiera leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo número 2. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Escritura, el apóstol Pablo nos dice que no debemos tomar la forma de este siglo, sino más bien sujetarnos a la voluntad de Dios, la cual la conocemos a través de la Escritura, a través de los principios que Dios ha dejado en su propia palabra. Y es necesario juzgar todas las cosas para valorar si es correcto que como cristianos lo hagamos o nos abstengamos de aquello que no agrada al Señor. ¿De dónde viene el término Halloween? Halloween viene de una expresión, una abreviación de un término en inglés que es All Hallow Eve, que significa víspera de todos los santos. Y es una celebración de origen católico que se estableció en siglos recientes, precisamente como un efecto o como una consecuencia de un sincretismo, donde hubo el intento de cristianizar una festividad de años atrás, de siglos atrás, totalmente pagana, y se le intentó dar un enfoque cristiano. Obviamente esto fue adoptado hace algunos siglos por medio de la Iglesia Católica Romana. All Hallows Eve, de ahí viene Halloween, que significa víspera de todos los santos, pero bueno, algunos lo conocen como la Noche de Brujas y definitivamente es una fiesta que tiene un origen totalmente pagano. Se acostumbra a celebrar el 31 de octubre y todo tiene su raíz en un festival celta que se practicaba 3000 años atrás, allá en el viejo continente, en Europa, particularmente en Irlanda, también en Gran Bretaña, donde se celebraba una festividad a una deidad llamada Samhain. Este personaje, Samhain o Samhain, era el señor de los muertos. Y esta celebración se llevaba a cabo en el final del verano, que era el fin de la temporada de cosechas en este país de Irlanda. También se celebraba en este periodo lo que es el inicio del nuevo año celta, es decir, era un momento donde marcaba el final de un periodo y el inicio de de una nueva etapa, el nuevo año celta. En este periodo, en esta fiesta de Samhain, eh, las personas creían que había como una posibilidad de que hubiese vínculo entre los muertos y los vivos. Creían que en este día los espíritus de los muertos podían caminar en medio de las personas vivas. Los celtas creían que había una comunicación muy estrecha precisamente entre el mundo de los muertos y, y el mundo de aquellos que estaban vivos. Era una festividad donde también había muchas prácticas de adivinación y también está vinculada con sacrificios de animales, y algunos afirman que inclusive se llegaban a realizar sacrificios también humanos. En esta festividad
los sacerdotes celtas iban de casa en casa e iban pidiendo algún tipo de ofrenda. En algunos de los casos eran animales que eran sacrificados y ellos pedían la cooperación de las personas para que pudieran ofrecer estos animales, y aquellos que aportaban para esta ofrenda, obviamente recibían algún tipo de beneficio, pero aquellos que no lo hacían eran maldecidos, es decir, había una maldición para aquellos que no participaban en dar algo a los sacerdotes, que iban de casa en casa e iban a veces disfrazados para, para evitar que los espíritus malignos pudieran hacerles algún tipo de daño o de afectación. Es decir, vemos que es una festividad completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios, nada tiene que ver con el cristianismo, y aparte fue una festividad que la Iglesia romana quiso cristianizar, pero finalmente es únicamente pues una, como un sincretismo de algo que no tiene ningún tipo de fundamento en la Escritura, que quiere ponérsele un barniz de cristiano. El Papa Gregorio III y Gregorio IV, dos papas, en el año 740 después de Cristo y el 840 después de Cristo, uno fue el Papa Gregorio III y otro Gregorio IV, ellos comenzaron a hacer algún tipo de cambios dentro de la religión católica romana para empezar a establecer esta festividad ya con el concepto de la víspera de todos los santos. Y llega de esta forma esta fiesta a Estados Unidos y a Canadá en el año de 1840 por medio de inmigrantes irlandeses que viajaron de Europa al continente americano. Y la celebración ya de forma masiva comenzó a llevarse a cabo en el siglo pasado, en el año de 1921, y particularmente se realizó un desfile de Halloween en Minnesota, donde comenzó entonces a practicarse de una forma cotidiana por medio de la sociedad anglosajona, y más tarde fue exportado a otros países, incluyendo el nuestro. El día de hoy se ha vuelto una moda que algunos consideran inocua, inofensiva, algunos la ven como una actividad infantil o una actividad sana, familiar, pero la realidad es que no lo es, porque si analizamos las raíces y las prácticas que la generaron, nada tienen que ver con Dios. No inducen a la piedad, no inducen a la consagración, no empujan a la gente al servicio, al amor al prójimo. Por el contrario, fomentan muchas actividades y prácticas que van en contra de la propia palabra de Dios. Algo que es muy común ver en medio de esta festividad, que algunos, repito, la ven como inofensiva, la ven como inocua, es que las personas se disfracen. Supuestamente es una actividad para que los niños puedan divertirse, aunque realmente no solamente los niños lo hacen, también hay adolescentes, hay jóvenes y también adultos que participan en esto, y la gran mayoría de las personas se disfrazan de duendes, se disfrazan de diablos, de brujas, de monstruos, de fantasmas, de vampiros, de calacas, etcétera. Es decir, la gran mayoría de los disfraces tienen que ver con personajes que aluden al ocultismo, al mundo espiritual de lo malo, no a la piedad, no a la santidad, no a la consagración, y es algo que definitivamente no honra a Dios ni glorifica al Señor. También es importante manifestar que estas festividades están muy relacionadas con fiestas del mundo, donde la gente ingiere bebidas alcohólicas, utiliza la droga, se ponen a escuchar música inapropiada, pagana, que alude a la violencia o a cuestiones ocultistas. Y lamentablemente va de la mano con muchas prácticas desordenadas en medio de la sociedad. Es decir, aprovechan esta festividad como un pretexto para hacer lo malo, para corromperse, para tomar, para drogarse, para fornicar,
para llevar a cabo actividades inmorales e indecentes delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que es muy sabido que en esta festividad varios grupos ocultistas, grupos satanistas, grupos de brujas, emplean precisamente esta fiesta para llevar a cabo rituales. De hecho, si uno investiga, hay asociaciones que protegen animales, que en particular están queriendo cuidar a ciertos tipos de animales que son empleados para sacrificios en la festividad del Halloween. Por ejemplo, revisaba una nota periodística que decía que en estas fechas es importante que nadie permita dar en donación gatos blancos o gatos negros o animales con ciertas cualidades, porque generalmente son buscados para poder ser utilizados en medio de los sacrificios que llevan a cabo grupos satanistas, grupos ocultistas, grupos de brujería. Y es importante que como cristianos podamos estar informados de esto para que no vayamos a estar participando y practicando de cosas que no son agradables delante de Dios. Es curioso, pero los sacerdotes iban de casa en casa, ya sea bendiciendo o maldiciendo. Y el día de hoy se lleva a los niños disfrazados de diablos, de brujos, de monstruos, de fantasmas, de duendes, de vampiros, igualmente pidiendo regalos, pidiendo dulces y diciendo trick or treat, como diciendo o me das un regalo o te lanzo una maldición, o llegamos a un acuerdo o voy a tener que llevar a cabo alguna actividad en contra de ti. Yo sé que muchos que llevan a cabo este tipo de actividades no están informados de todo esto, pero cuando uno como cristiano entiende la raíz de esta festividad y todo lo que acontecía en antaño, nos lleva a guardarnos y a cuidar a nuestros hijos, porque finalmente estamos en una guerra espiritual y no queremos que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes sean mal influenciados y sean llevados a comenzar a practicar actividades que abran puertas para este mundo espiritual negativo que quiere alejarlos del camino de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo número 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Que podamos entender que tenemos un Dios santo y si queremos caminar con Él, ser cristianos, debemos atender a su palabra y debemos guardarnos de prácticas que parecen inofensivas, pero lo que hacen es gradualmente meter a nuestros hijos al ocultismo, a la adivinación, a prácticas insanas que finalmente el día de mañana harán que vean como algo poco peligroso, poco grave o nada dañino el hecho de estar practicando este tipo de actos que van relacionados con magias, hechicería, adivinación, ocultismo y prácticas sociales, seculares, que llevan a cabo personas que no honran ni temen a Dios. Los satanistas aprovechan estas fechas para celebrar rituales y sacrificios, y se sabe que ellos emplean de una forma particular estos días para poder practicar este tipo de celebraciones. De hecho, uno de los líderes de la iglesia satanista, Anton LaVey, él decía que había varias celebraciones muy especiales para los satanistas y una de ellas precisamente era la noche del 31, que era conocida o que es identificada como el día de Halloween. Y él comentaba que en este día había una actividad espiritual especial de parte, obviamente,
de las tinieblas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Escuchemos esto: no debemos practicar en las obras que no tienen frutos de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, o sea, hablar la verdad, hablar lo que es correcto, y si es necesario exhortar a gente que se dice cristiana, que está practicando en ello, hacerlo. Sigue diciendo el apóstol Pablo: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Como cristianos no debemos participar en las obras que no tienen frutos buenos, que no producen piedad, que no llevan a la santidad, que no llevan a nuestros hijos a la consagración, a la obediencia, a la rectitud, sino que los van aligerando, los van llevando a ver el mundo como algo normal, y de pronto ya les atrae Harry Potter y ya les gusta todo lo que tiene que ver con ocultismo, y empiezan a revisar novelas, películas de terror y cuestiones que nada tienen que ver con la piedad, y gradualmente van involucrándose en actividades que son contrarias y nocivas ante la palabra de nuestro Dios. Qué importante es que podamos ser radicales, que podamos ser serios y que podamos entender que este tipo de festividades no producen nada bueno en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Santiago, en el capítulo 4, en el versículo número 4, nos habla acerca del amor al mundo y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos caminar con un pie en el mundo y con un pie en el cristianismo. Participar en cosas que son inapropiadas, indecentes, inmorales, pecaminosas, y por otro lado estar involucrados e inmiscuidos en las cosas de Dios. Es importante que podamos ser consagrados, que podamos ser radicales, aun y cuando el mundo quizá nos cuestione o nos critique por no practicar o participar en actividades que sabemos que no son adecuadas a la luz de la Escritura, aun y cuando socialmente sean vistas como algo normal, natural y cotidiano. También la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo número 15, nos dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando dice no ames al mundo, no se refiere a los seres humanos, se refiere a aquellas prácticas mundanas que no tienen que ver con la piedad. Porque todo lo que hay en el mundo, sigo leyendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que podamos aprender a hacer la voluntad de Dios, que podamos inducir a nuestros hijos a caminar en la voluntad de Dios, que podamos guardarlos de aquellas prácticas que no son agradables, aun y cuando el mundo las quiera pintar como algo atractivo, hagan caricaturas llamativas que inviten a nuestros hijos a ver la magia como algo normal, el ocultismo, una bruja buena, una hechicería blanca, cuando la palabra de Dios claramente está en contra de este tipo de prácticas y dice que son abominación ante los ojos de Dios. Tenemos un Dios que es santo y es importante que aprendamos a guardarnos y a caminar en santidad. Quiero terminar con la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, en el versículo número 1, que dice de la siguiente forma: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, Jesús dio su vida por nosotros y la dio para que pudiéramos caminar en rectitud, para que pudiéramos caminar en santidad, por amor a Él, por gratitud a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, cuando Él dio su vida por nosotros. Sigo leyendo, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No caminemos de acuerdo al estándar de este mundo, no caminemos de acuerdo a las modas, las prácticas y festividades paganas, sino obedeciendo los mandamientos de Dios. Cito el verso 3: baste ya el tiempo pasado,
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el camino, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La gente señalará al cristiano por no participar en este tipo de festividades. Cuestionarán y preguntarán por qué no lo hacemos. Y es importante que tengamos argumentos, que tengamos razones, pero sobre todo que nos pueda guiar la palabra de Dios, que nos pueda guiar la escritura y los principios que Dios ha dejado, y que busquemos la santidad, que busquemos la consagración y que busquemos todo aquello que pueda llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a la iglesia, a la piedad, a la santidad y agradar y a obedecer a Dios. Jesucristo viene por una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Guardemos la santidad en la casa de Dios. No participemos en cosas que son desagradables a Dios y entendamos que fuimos comprados, no por oro, no por plata. Fuimos comprados por la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero. Él pagó por nosotros para que ahora podamos caminar en rectitud. Baste el tiempo pasado para haber hecho aquello que agrada a la gente de la sociedad. Ahora caminemos agradando a nuestro Dios, obedeciendo al Señor y siguiendo la influencia del Espíritu Santo y guiados por la palabra, que es la lumbrera que debe alumbrar, que debe guiar nuestro camino. Espero que esta enseñanza, que esta reflexión nos pueda llevar a cuidarnos de todo aquello que pueda afectar nuestra caminata y que pueda ser de bendición para tu vida, para tu familia y para la iglesia de Jesucristo. El Señor te bendiga y guardemos la santidad en la casa de Dios. Muchas bendiciones.